Agradezco a nuestro hermano Andrés por ese himno tan maravilloso. Gracias, joven. El Señor te bendiga y multiplique tus dones y talentos. En esta mañana, mis hermanos, por favor, vamos a dar una bienvenida personalizada. Tenemos en nuestro medio dos personas que han tenido a bien honrar el nombre de Dios con nosotros en la iglesia del Marqués. Sin embargo, voy a pedir por favor, si alguien más, todos nuestros amigos y amigas que en esta mañana están con nosotros, ¿podrían ponerse de pie, por favor? Todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Bien, ¿podría ponerse de pie? Gracias, gracias, hijo. Muy bien. Nuestro hermano o hermana que está al lado de la persona que se puso de pie, por favor, vaya, dele un apretón de mano, dele una bienvenida y un fuerte abrazo en nombre de la iglesia. Voy a pedir, por favor, el hermano o hermana que está más cerca, dele un abrazo allí, hermano. Maravilloso es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Ahora bien, la segunda parte de la bienvenida, por favor, hermano y hermana, dé un fuerte abrazo a la persona que está a su lado. Un fuerte abrazo, hermano. Hermana querido, Dios te bendiga. Te bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Maravilloso, maravilloso. Cuando nosotros hace un rato escuchamos la lectura bíblica, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nos habla allí y hace una comparación. Habla de una puerta grande y dice que muchos y muchas son los seres humanos que le gusta conducirse, le gusta entrar, le gusta participar de todo aquello que ofrece la puerta grande. Pero luego la misma cita nos habla de una puerta angosta, una puerta que parece ser que no tiene muchos seres humanos que entren por allí. Pero hay una diferencia entre las dos puertas. Hay un gran resultado, mis apreciados hermanos y amigos, entre la decisión de o la puerta grande o la puerta estrecha. ¿Saben? Vamos a orar para que el Señor sea el que guíe su palabra en esta mañana. Padre nuestro, mi Señor y Dios, le doy infinitamente gracias, porque en este día, Señor, me das la oportunidad de presentar su mensaje a nuestros hermanos y amigos en la iglesia del Marqués. Pero no quiero ser Martín Rodríguez el que hable. Solo deseo ser un instrumento para que el Espíritu de Dios se manifieste con poder y que el mensaje de su palabra pueda llegar a todos nuestros corazones. Personalmente me siento agradecido en los días, Señor, que dediqué pues a la preparación de este tema. Desde el punto de vista personal estoy sumamente agradecido porque es algo especial para mi vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Mis apreciados hermanos, encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4. Hay aquí un ejemplo que me gustó bastante. Daniel capítulo 4, versículo 21 dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba allí y dice lo siguiente: a todos los pueblos, naciones y lengua
que viven sobre toda la faz de la tierra. Versículo 30. Allí el rey hace la siguiente proclama. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza para grandeza y gloria de mi nombre? Extraordinario, ¿cierto, hermano? Allí hay un rey soberbio que piensa que todo lo que se mueve, todo lo que existe, le pertenece. Sin embargo, las Escrituras dicen en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. ¿Quién es el Señor de la tierra? ¿Nabucodonosor o Jesucristo? Parece que no estamos claros. ¿Quién fue, según Génesis capítulo 1 y 2, quien creó esta tierra y todo lo que existe? ¿Nabucodonosor o Jesucristo? Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor por esa afirmación tan maravillosa. ¿Saben ustedes que en los griegos hay un historiador que se conoce como el padre de la historia? Allí en los griegos desde el año 484 hasta el año 425, 59 años vivió Heródoto, el padre de la historia. Este hombre me interesó mucho la opinión que da sobre la ciudad de Babilonia. Él dice, Babilonia era, mis hermanos, real y verdaderamente la ciudad más desarrollada, más importante que había sobre la tierra en ese momento. La capital del mundo entero. Él dice que esa ciudad, según su análisis, 500 kilómetros cuadrados. Babilonia estaba dividido por el río Éufrates. Dividía la ciudad en dos. Había una parte, el casco central, donde estaba el palacio del rey y estaba el templo al dios Marduk de 90 metros de altura. Allí, mis queridos hermanos, sigue agregando allí el historiador, dice que Babilonia o los babilonios podían autoabastecerse durante 20 años sin que le entrara ningún tipo de alimento. La otra parte de Babilonia, había un sector donde lo más pudiente y lo más sobresaliente, el más alto nivel, en todas las áreas, era reservado allí casas, palacios adicionales. Pero luego había una tercera parte que estaba dedicada única y exclusivamente para la producción de alimentos, para la ganadería, lo que ciertamente parece que le da razón a Heródoto de que podían alimentarse durante 20 años. Sin embargo, había 8 puertas que daban acceso a la capital del mundo. 7 de ellas eran usadas normalmente para todo lo que tenía que ver, pues, con el movimiento de esa gran ciudad. Pero había una puerta, hermano, que se conocía como la Puerta del Cielo. También era conocida como la Puerta Grande. Esa puerta solamente era abierta en los grandes momentos. Por ejemplo, cuando los generales babilonios conquistaban reinos, entonces se abría esa puerta. Había un momento que estaba el rey allí, la reina y la plana mayor, por decirlo de una manera, la corte, y allí venían los generales, y con ellos venían los reyes vencidos. Y con esos reyes, hermanos, traían grandes tesoros. La puerta grande, entraban esos generales victoriosos, llevando a los reyes vencidos más grandes riquezas, enorme riqueza. Sin embargo, en el libro de, Zacarías, capítulo 50,
versículo 35 y primera parte del versículo 38. Mis apreciados hermanos, allí el Señor toma una decisión sumamente importante, también en el libro de Isaías. Pero vamos con Zacarías. Allí el Señor le dice a Zacarías: voy a destruir a Babilonia, la voy a destruir. Y luego una estrategia, dice, sus ríos, o dice, sus aguas se secarán. Y luego, hermano, dice, espada, dice el Eterno, espada contra los habitantes de Babilonia, especialmente hay que notar esto, contra sus príncipes y sus sabios. En el libro de Isaías, capítulo 44, 45, quiero hacer un resumen, hermano, para no salir tan tarde. En esos capítulos 46, 44, 45, haciendo un resumen, el Señor le dice a Isaías: el hombre que yo elegí cumplirá mi propósito y será él quien destruirá a Babilonia. Es interesante. Luego el Señor le dice a Isaías en los capítulos siguientes: mira, Ciro es mi ungido. Lo tomaré por la mano derecha. Iré delante de él, abriré las puertas, puertas que no se cerrarán. Y luego sigue diciendo la palabra: le entregaré los tesoros escondidos. Y luego, mis queridos hermanos, dice: aunque tú no me conocías. Qué interesante, hermano. Porque en ese momento que Isaías escribe esa profecía, tuvieron que pasar, hay 3 versiones. Hay un sector de analistas que dice que 150 años después fue que nació Ciro. Hay otro, el protestante, dice 170 años. Y hay otra versión católica que dice 200 años. Aunque no es importante, en este momento no quiero destacar, no quiero que sea lo importante de esta disertación, cuando nació realmente Ciro. Lo importante, hermano, de todo esto es que Dios, con 170 años, tomando un promedio para dejar más o menos una idea, 170 años antes de nacer Ciro, ya Dios había hecho un plan estratégico, había dado los elementos necesarios para conquistar lo imposible. Babilonia era considerada inexpugnable, invencible. ¿Saben? Babilonia estaba protegida por un muro de 90 kilómetros. Ese muro tenía 26 metros de espesor y tenía una altura de 61 metros. ¿Quién podía entrar allí? Podía mantenerse durante 20 años sin que le entrara ningún tipo de alimento. Sin embargo, mis hermanos, en el folleto 3 en 1 de este trimestre, enero-marzo 2017, en la página 95, allí hace un esbozo acerca de la estrategia de Ciro, un hombre que no conocía a Jehová. Sin embargo, la siguiente estrategia. Por otro lado, está el rey Belsasar en un gran banquete, capítulo 5 de Daniel, en un gran banquete, está celebrando, ha invitado a 1000 de sus príncipes. Estos eran los que hacían posible la gobernabilidad del poder de Babilonia que ejercía sobre todos los pueblos y reinos sobre la faz de la tierra. Lo más selecto estaba allí en ese banquete. Uno de los generales del rey Belsasar, bisnieto de Nabucodonosor, hermano, le informa a Belsasar que un general llamado Ciro viene del oriente y que tiene un propósito de conquistar a Babilonia. Imagínese usted, hermano. Belsasar pregunta: ¿y cuáles son las condiciones de ese reino?
describe quién es Ciro. Entonces le dicen, mira, para que estés tranquilo, la fuente principal de ingreso de ese pequeño reino, o de esos dos pequeños reinos, tanto el reino de los persas como el reino de los medos, se habían unido esos dos reyes, pero quien tenía la batuta, que era el general en jefe, era Ciro. Le dice, la fuente principal de su economía, número 1, la venta de carne. Número 2, las pieles de los animales sacrificados. Con esos elaboran o hacen tiendas de campaña. Entonces mis hermanos le dicen a Ciro, le dicen a Belsasar, tranquilo, no hay ningún tipo de peligro. Es imposible que ese general ni siquiera llegue a asomarse a Babilonia. No hay forma. Con el ejército que tiene, con la economía que tiene, no es posible hacer eso. Sin embargo, Dios había dicho que los ríos, sus aguas se secarán, profetizó Jeremías capítulo 50. Isaías escribió que Dios tomaría a Ciro de la mano y sería Dios quien lo guiaría para conquistar lo imposible. Hermanos queridos, vamos ahora donde está Ciro. Ciro con su ejército está acampando a unos kilómetros de la capital, de Babilonia. Y cuando está allí, en un lugar sumamente estratégico, tiene su campamento cerca del río Éufrates. En el libro que le acabo de mencionar, en el libro de Escuela Sabática, 3 en 1 de Escuela Sabática del primer trimestre del presente año, en la página 95 describe que Ciro llama a su ejército y le dice, necesito, por decir una cantidad, 100 de los mejores corredores. Párense aquí, 50 van aguas abajo, 50 van aguas arriba. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes van a hacer una evaluación de los puntos donde podemos desviar las aguas del río Éufrates. Vamos a hacer canales para bajar los niveles de agua. Una cosa interesante, hasta lo que pude estudiar y entender sobre el tema, hermano, no encontré algo que dijera que a Ciro ya Dios le había avisado o le había manifestado la estrategia para hacer la toma de Babilonia. Sin embargo, podemos ver aquí que aunque Ciro, repito, no conocía a Dios, sin embargo fue un instrumento por la cual Dios obró 360 canales y les dijo, a la puesta del sol, cuando comience a declinar el sol, todo el ejército partiremos más o menos a la medianoche. Tomaremos a Babilonia el día 12 de octubre del año 539, antes del nacimiento de Cristo. Mis apreciados hermanos, a través de la orilla del río, con la luz de la luna, avanzó Ciro con su ejército. Cuando ya estaban cerca de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, entraron a las aguas, había bajado mucho. Y un asunto interesante que me llamó la atención, los canales que los soldados habían hecho, los 360 puntos de desagüe, ¿saben, hermanos? El agua los hizo más grandes y por eso bajó rápidamente el nivel de uno de los ríos más caudalosos de la antigua Babilonia. Cuando están allí, hermanos míos, Dios había dicho, yo te tomaré de la mano, Ciro, abriré puertas. Cuando llegaron a la ciudad, a la entrada de la ciudad de Babilonia, ¿qué piensan ustedes que había pasado? Hermanos, estaban los soldados, estaban los centinelas, también parte, aunque no de una manera directa, estaban celebrando el gran banquete. Por otro lado, vemos que cuando Belsasar está allí en su banquete, hermano, una mano escribe, tu reino, ¿recuerdan eso? Tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas.
Y esa noche, mis queridos hermanos, 12 de octubre del año 539, antes del nacimiento de Jesús, Dios entregó la ciudad de Babilonia. ¿A quién? A Ciro. Y la palabra de Dios se cumplió. Apreciados hermanos, disculpen por favor. La primera parte de esta disertación. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Estamos en una época diferente. Aquí no hay guerra, la ciudad no está amurallada. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bien, hermanos queridos, Ciro simboliza a Jesucristo. La comparación entre el rey de Babilonia y Ciro, no hay punto de referencia. El rey de Babilonia es soberano, es dueño del mundo, y Ciro era solamente un pedacito. El ejército de Ciro comparado con el ejército de Babilonia, hermano, no había tampoco punto de comparación. El reino de Babilonia, el ejército de Babilonia era dueño del mundo y lo había conquistado justamente a espada, cuerpo a cuerpo, en batalla, en combate. Así que era un ejército extremadamente preparado y capacitado para hacer eso. Ahora, Ciro simboliza a Cristo y su ejército simboliza a la iglesia de los últimos días. Porque saben ustedes, hermanos, cuando Jesús estuvo con nosotros, mis apreciados hermanos, vimos a un Jesús que llevaron a la cruz, lo escupieron, hermanos queridos, golpearon, etcétera, etcétera, una cruz por más de 500 metros encima, y eso llegó un momento cuando no pudo llegar hasta el final. Entonces llamaron a Simón de Cirene y ayudó a llevar la cruz hasta el sitio de la crucifixión. Pero ese Jesús, cuando hoy predicamos y hablamos de Jesús, para muchas personas, Jesús parece ser que es un perdedor. Porque la puerta ancha significa grandes negocios. Significa que si eres corrupto vas a prosperar. Pero Isaías, hermano, en el capítulo 4, versículo 24, última parte, dice que uno de los puntos por la cual los babilonios fueron dos. Uno, dejaron la ley de Jehová, la ley del Dios Todopoderoso. Y dos, se olvidaron de su palabra. Cuando una nación, una persona, un pueblo, una localidad, una aldea, se olvida, hasta la misma iglesia, cuando nos olvidamos de esos dos elementos, la ley de Dios, y nos olvidamos del estudio de la palabra, rechazamos eso. Entonces, mis queridos hermanos, Isaías 4, versículo, creo que 20, si la memoria no me falla, dice, entonces viene, a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. A la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas luz. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen ¿qué cosa? Amargo. El ser humano, cuando pone a Dios a un lado, no importa qué poderoso sea económicamente o cualquier actividad en la cual se destaque, tanto sea personal o sea a nivel de nación, mis queridos hermanos, cuando colocamos a Dios a un lado, entonces vienen los grandes conflictos. La puerta ancha da muchas oportunidades, es cierto, hermano. Y podemos a veces, como hijos e hijas de Dios, a veces, hermanos queridos, para tener acceso a la puerta ancha, se nos podría decir, bueno, por ejemplo, ¿cuánto hay para eso? O quizás, mis apreciados hermanos, usted estudió muchos años, usted es una persona que tiene, digamos, desde el punto de vista académico, los elementos de estudio necesarios para usted poder ejercer una función por los años de servicio, por los títulos que tiene o por la experiencia, pero mis queridos hermanos, a veces no te dan esa oportunidad porque no eres corrupto. La puerta ancha da oportunidades, muchas oportunidades. Pero si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces se te va a poner difícil la situación. Se te va a poner difícil para subir de puesto, para cualquier actividad. Posiblemente tu negocio, tu actividad económica, tu medio de vida, tu empleo, posiblemente, hermano, va a ser afectado. Pero mis hermanos, Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que ahora da la impresión que es un fracaso, usted puede tener la seguridad de que así como Dios utilizó a Ciro en el pasado
para conquistar lo imposible y establecer una actividad económica universal donde todos pudiesen tener la oportunidad, mis queridos hermanos, el único que rige las naciones se llama Jesucristo. Y pronto Jesús vendrá. Pero hermano Rodríguez, somos poquitos. ¿Usted no se está dando cuenta que las sillas están vacías? La mayoría. ¿Usted cree que esta va a ser la iglesia victoriosa? Yo le digo que sí. Porque la iglesia, su triunfo no es la garantía de lo que yo puedo hacer o lo que yo tengo. El triunfo y la garantía de la victoria de la iglesia de los últimos días consiste en conocer a Cristo, vivir en Cristo y predicar a Cristo. Hermanos queridos, me llamó mucho la atención en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 y 8, especialmente el 7, dice que Juan fue llevado a la isla de Patmos, San Juan. Pero antes de ser llevado a la isla de Patmos, un emperador nuevo, ahora de otro imperio romano, llamado Domiciano, se declaró divino. Así que pidió que tanto la corte como las naciones que formaban parte de su inmenso imperio, le adoraran como Dios. Para los cristianos de ese tiempo, esto fue un desafío muy grande. Entonces, hermanos, Domiciano quería, del año 81 hasta el año 96, ejerció su imperio, es decir, fue emperador del imperio romano. ¿Pero qué quería Domiciano? Domiciano quería que la iglesia de Cristo desapareciera. Buscaron a Juan, que estaba en Éfeso, lo llevaron a Roma, y allí, mis queridos hermanos, el historiador San Jerónimo y Tertuliano, dos hombres de mucha referencia y credibilidad en la historia cristiana, ellos dicen que Juan fue llevado, escucharon de buena fuente, tuvieron la información de buena fuente. Ellos no presenciaron el hecho, pero sí tuvieron, repito, información de buena fuente, que Juan fue llevado a la presencia, a la corte, y se le pidió que se retractara y que allí públicamente se inclinara y aceptara la divinidad de Domiciano como Dios sobre todo. ¿Y saben ustedes qué hizo ese anciano de 85 años de edad? Hermanos queridos, no aceptó. Entonces dicen que Juan fue colocado en una paila de aceite hirviendo. Lo metieron allí, pero ni el fuego ni el aceite hicieron efecto en la vida de este anciano de 85 años. Es allí cuando entonces Domiciano, sumamente extrañado ante esa circunstancia, sacan el anciano de 85 años y lo mandan a la isla de Patmos para que muriera. Pero dice la Escritura que Juan estaba allí. Estaba allí, mis queridos hermanos, en el día del Señor, y oyó una gran voz como de trompeta, y le dijo, sube y ven acá. Apocalipsis, capítulo 21, 22. Y le dice, ven acá, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Es decir, él está en la isla de Patmos, hermano, y recibe esa visión, ese éxtasis, y luego estando allí, una voz le dijo, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Y la voz le dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. En el capítulo 21 de Apocalipsis dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo se estará con ellos, y será su Dios. Luego le dice, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas, y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Alabado sea Dios por esa seguridad. Sigue diciendo, hermano, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que allí San Juan
vio 12 puertas. Y en cada una de las puertas vio escrito el nombre de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en ese mismo capítulo, que vio 12 fundamentos, es decir, un muro gigantesco. Pero en ese muro vio 12 fundamentos, y en esos 12 fundamentos estaba escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. Grandioso privilegio, alabado sea Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, luego, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, sigue diciendo la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Estoy, hermanos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. El verdadero, el que tiene las llaves de David, el que cierra y ninguno abre, abre y ninguno cierra. Luego el versículo 8 dice, conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 7 significa, mis apreciados hermanos y amigos, la puerta del santuario celestial, donde Jesús ejercería una labor en favor de su pueblo, en favor de toda persona. Allí, mis queridos hermanos, Juan vio esa puerta. Supongo que eso fue espectacular. La puerta del santuario celestial. Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo para hacer la segunda fase en el plan de salvación que yo considero humildemente más importante. La primera de ellas la hizo en la cruz cuando fue crucificado. Resucita. Y ahora, mis queridos hermanos, cuando pasa al lugar santísimo, el Señor Jesucristo, repito, hace la labor. Cuando Martín Rodríguez comete pecado y Martín Rodríguez se arrepiente y le pide a Dios, entonces, mis queridos hermanos, como Martín Rodríguez no tiene mérito, el Espíritu Santo lleva, modela la oración de este servidor y la presenta a Jesús. Jesús la perfecciona y la presenta a su Padre por sus méritos. Es una labor sumamente significativa. La otra parte, mis apreciados, va dirigida a los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Y le dice, conozco tus obras. Qué interesante. Y luego le dice, tienes poca fuerza. Pero a pesar de que tienes poca fuerza, ¿has guardado qué cosa? ¿Y qué otro asunto dice? ¿Y no has negado qué? No has negado mi nombre. Permítame, hermano, un poquito aquí. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia, mis apreciados hermanos, Filadelfia fue llamada en el año 1740. Y su ministerio, o su lapso en el cual Dios la llama, está comprendido 1740 hasta el año 1844. Mis apreciados, en el año 1184, en el Concilio de Verona, en Roma, se llamó a un señor llamado Pedro Baldo, que es, podríamos decir, el jefe de los valdenses, ese grupo extraordinario. Los valdenses se les pidió que se retractara y que formaran parte de la iglesia de Roma. Pero este líder, hermano, dijo que no. Por lo tanto, fue excomulgado. Tuvieron que irse allí al Piamonte, en el norte de Italia. Y entre esas cuevas oscuras, en ese lugar allí inhóspito, el Señor nuestro Dios hizo grandes milagros. Milagros, hermanos, que transformarían no solamente la vida de estos hombres y mujeres en ese lugar, sino que Dios abriría una puerta especial que no es otra cosa que el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En ese lugar donde ellos pensaban que Dios los había abandonado, en ese lugar, hermano, donde estas personas tenían que preparar su mantequilla, su queso, hacer los sembrados, recoger su fruto, preparar la harina de pan, preparar todos los elementos que servían de sustentación. Es allí, cuando ellos piensan que Dios los había abandonado, es cuando el Señor le dice, no es así, yo conozco tus obras. Estos hermanos, era, por decirlo de una manera, el remanente de esa época.
1740, usted le suma 58 años y le da 1798, donde termina la profecía de los 1260 días. Es decir, que estas personas estaban en pleno apogeo de la persecución, de la gran persecución contra los cristianos. Ellos estaban allí, no podían salir a comprar alimentos, porque si los descubrían, eran personas que morirían inmediatamente. Es más, habían informantes que llevaban a los obispos, hermano, información de una persona o del grupo de personas cuando estudiaban la palabra de Dios. Pero es interesante, me parece interesante, hermano mío, porque es justamente allí, en ese momento difícil, en ese momento donde parece que Dios se ha olvidado de ellos. Es allí, mis apreciados hermanos, donde Dios dice, no, yo conozco tus obras, pero a pesar de tus inquietudes, a pesar de que cree que yo te he abandonado, no es así. Porque en la extrema necesidad del hombre esa es la oportunidad de Dios. Yo abro una puerta, ahora ustedes que son permanentemente estudiosos de la palabra y que a pesar del gran peligro que representa predicar el evangelio, sin embargo han hecho ambas cosas. Han estudiado la palabra y han predicado. ¿Saben lo que hacían los valdenses, hermanos míos? Aquí en el cuello de la camisa lo hacían doble costura. Copiaban a mano escritos de la palabra de Dios. Metían papelitos. En el ruedo del pantalón hacían lo mismo. Colocaban papelitos escritos de la palabra de Dios. Luego salían. Ellos, de los frutos, colocaban como una especie de una cesta en la cabeza. Y ellos salían a vender sus productos. Pero este mecanismo, hermano, que ellos utilizaban, en realidad era para predicar el mensaje de Cristo crucificado, pero Cristo resucitado y Cristo que vendría en gloria muy pronto. Ellos iban por las calles. Vecino, llevo mango. Vecino, aquí llevo una gallina, llevo huevos. Ellos preparaban su estrategia. Veían el lugar señalado y luego, hermano, se distribuían para predicar el mensaje de Dios. Y un asunto que me llamó la atención es que cuando llegaban a las casas, mis apreciados hermanos, llevaban frutas, por ejemplo, la fresa, que le gusta tanto a los niños. Y llevaban en unas frutas, hermanos, muy sabrosas que llamaban la atención de los niños. Y cuando los niños salían, entonces les ofrecían. Luego venía el dueño de la casa o la dueña de la casa y a través de ese contacto oraban con ellos y así se predicó el mensaje de la palabra de Dios. Apreciados hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios porque un pueblo llamado los valdenses existieron, ¿oyeron? Cuando las iglesias protestantes de esa época y la iglesia de Roma en ese tiempo, 1840, 538 hasta el año 1798, 1260 años, hermano, no había o había poca representación del Dios Todopoderoso. Fueron los valdenses, los lombardos y otros grupos que hicieron un credo. Nosotros honraremos a Dios. Será la Escritura la única fuente para nosotros de información. Será la palabra de Dios y predicaremos el mensaje del Evangelio. Mis apreciados hermanos, ya para terminar, por favor. Vamos aquí, capítulo 10. El capítulo 10 de San Juan. Capítulo 10 de San Juan. Si pudieran proyectar, por favor, allí 10, 7, 9 y 28. Dice el Señor: Jesús volvió a decirles: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesucristo, nuestro Dios. Luego, versículo 9, primera parte, dice: yo soy la puerta. El que entre por medio de ella, ¿qué será? Será salvo. Eso es importante, hermano. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Apocalipsis, mis queridos hermanos, 3, 20 y 21. Los apóstoles hicieron una pregunta a Jesús.
Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué recompensa vamos a tener? Ustedes recuerdan, hermano, que cuando Juan, en su visión, en la isla de Patmos, él vio 12 puertas, y en cada una de las puertas estaba escrito el nombre de las tribus de Israel. ¡Qué privilegio!, ¿cierto? Luego vio allí un muro, y en ese muro habían unos fundamentos, y allí estaba escrito el nombre de los 12 apóstoles. En esta mañana el Señor le dice a su pueblo, mira, Juan le dice a su pueblo la siguiente recompensa. El que venza, le daré. Estoy hablando, hermanos, Apocalipsis 3:21. El que venza, primera parte, 3:21, primera parte, dice, el que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. Luego dice, yo soy la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a su casa y cenaré con él. Hermanos queridos, amigos míos, hablar de Babilonia es hablar de un pasado. El doctor Mervyn Maxwell, en su libro La Tierra en Rebelión, él narra que hace unos años fue el lugar donde existió Babilonia, pero no hay nada. La puerta grande desapareció. Los grandes jardines de Babilonia desaparecieron, no existe nada. Pero miles de años después existe un pueblo que cree en Jesucristo, predica a Cristo y creemos que Dios establecerá su reino para siempre. Mis apreciados hermanos, Jesús dice, yo soy la puerta. Quizás seguir a Cristo en la actualidad quizás no sea muy fácil. Tampoco, mis queridos hermanos, es muy popular. Pero sin embargo, seguir por la puerta angosta es el mejor resultado que podamos tener. Porque son precisamente la puerta angosta, el Señor dice, yo soy la puerta, no es el emperador, no son los emperadores ni los reyes de la tierra, yo soy la puerta. Y el que cree en mí será salvo, el que cree en mí tendrá vida eterna y nadie los arrebatará de mí, de mi mano. ¿Qué seguridad nos da nuestro Dios? Ahora bien, mis hermanos, pregunto, ¿podrá haber un privilegio mayor que formar parte del trono de Jesucristo? ¿Podrá haber un privilegio, hermano, más extraordinario que ese? Yo creo que no. Hermanos míos, el Señor nos llevará a muchos mundos de lo que Dios ha formado. Nos llevará, dice la palabra de Dios, que nosotros seremos un espectáculo para los ángeles, para Dios y para el mundo. Dios, el Señor Jesucristo, está diciendo en esta mañana, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, entraré a él. Entraré a su casa, cenaré con él. Pronto, mis hermanos, las bodas del Cordero, Dios llamará a su pueblo para formar la fiesta más grande que jamás se haya conocido. Pronto usted y yo, en la iglesia de estos últimos días, Hebreos 1 y 2, dice el Señor, en el pasado les hablé a mi pueblo, a mi iglesia, a través de los profetas, pero en estos últimos días le hablo por mi Hijo Jesucristo. Habrá alguien en esta mañana que entendiendo que Dios es la puerta y que el llamado lo está haciendo nuestro Dios, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres tú cenar con Cristo cuando el Señor establezca las bodas y cuando el Señor establezca su reino en esta tierra? ¿Te gustaría, mis hermanos? Si es así, para terminar, debo hacer una oración. ¿Habrá alguien que quiera venir hasta este lugar?
Si tú sientes, mi amigo, mi hermano, que tienes grandes problemas, nuestros hermanos valdenses los tenían mayores, porque para ellos no solamente podían comprar los alimentos, salir a comprar los alimentos, porque los mataban por su fe. Usted y yo, ahora en esta época, en este momento, en circunstancias completamente diferentes, pero adorando al mismo Dios sobre los cielos y sobre todo lo que existe, Dios tiene su remanente, Dios tiene su pueblo, y somos aquí la iglesia de los últimos días.